Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 17 de junio de 2016. En Colombia, algunos anuncios interesantes desde el lado corporativo. Banco Colpatria Multibanca colocó 150.000 millones en bonos subordinados a 10 años con una tasa de corte del IPC más 4.61. Esta tasa, recuerda, ha estado en línea con las colocaciones de bonos subordinados Banco Occidente, mismo plazo, IPC más 4.60, y Banco Caja Social, que también tiene calificación AA más, IPC más 4.60 igualmente. Con relación también a temas corporativos, la hidroeléctrica de Guatapé continúa en el proceso de reparación de sus unidades de generación. Recuerden que hacia finales de abril, marzo, hubo un tema complejo sobre esta hidroeléctrica, que es una de las más importantes del país, y solo a partir de mayo de este año empezó su operación nuevamente. De acuerdo al cronograma, se mencionaba que de las 8 unidades que estaban por fuera de servicio, 2 iban a entrar en mayo, 2 en junio, 2 en julio y 2 en septiembre, pero ya hacia el 15 de junio, en horas de la noche, es decir, hacia el día de ayer, se habían reparado 6 de las 8 unidades y muy probablemente las últimas 2 van a entrar en operación en el mes de julio, anticipándose al cronograma que se tenía establecido. Desde el lado corporativo también varios anuncios en Avianca. Tal vez el más interesante de ellos es que su mayor accionista, Germán Efromovich, en declaraciones realizadas a medios de comunicación, aseguró que esta compañía no está en venta, pero sí está en búsqueda de alianzas estratégicas que le permiten renovar parte de la flota de aviones hacia equipos más eficientes. Más adelante pues también habrá información adicional de otros eventos que tiene Avianca durante esta jornada. Y desde el lado macro, el día de ayer se conoció que la industria creció el 8.4%. Recuerden que el mercado estaba cerca del 7% o incluso a veces por debajo de este nivel, y en GSC teníamos una expectativa cercana al 9% en crecimiento, básicamente por efectos de Semana Santa, que habría acelerado este indicador por mayor número de días hábiles. Sin embargo, nuestra decepción vino con el lado del comercio. Las ventas de comercio solo crecen 5.4%, esperábamos un número cercano al 8%, el mercado estaba por debajo de estos niveles. Con relación a América Latina, indicador de actividad económica en Brasil del mes de abril creció por primera vez en un año. Sin embargo, los analistas tenían una visión aún más optimista sobre este número. El crecimiento mes a mes fue del 0.03% y el mercado esperaba el 0.3%. Cuando hacemos la comparación frente al mismo periodo del año pasado, observamos una contracción del 5%. Y frente a esto, simplemente recordarles que es el periodo más negativo que ha afrontado la economía de Brasil en los últimos 100 años. Son 2 años donde tenemos contracciones cercanas al 4% y, como estamos mostrando aquí, justo en este momento esa contracción es del 5% frente a abril 2015. En un reporte del Banco Central de Brasil, se menciona que el sistema financiero como tal, una de las principales preocupaciones que han tenido los inversionistas sobre este país, está bien capitalizado. Esto quiere decir que podría o tendría recursos suficientes para hacerle frente a este escenario tan negativo. Y desde el lado corporativo en Brasil, interesante saber que el presidente de Petrobras confirmó que ya había recibido ofertas por su unidad de distribución de combustibles. Recuerden que esta compañía está en un proceso de venta de activos equivalente a unos 14.000 millones de dólares, con los cuales espera reducir su abultada deuda, que es de 130 billones de dólares, y también tener recursos suficientes para poder realizar esos planes de inversión y mantener los niveles de producción. Con relación a América Latina también, el día de ayer se conoció que el Banco Central de Chile mantuvo su tasa de referencia inalterada en el 7,5%. Esta es la sexta ocasión consecutiva en la que mantiene la tasa
en el mismo nivel previo y pues recuerden que aquí el Banco Central de Chile tenía una expectativa de incremento de tasa en el segundo semestre del año 2016, expectativa que se ha ido diluyendo debido al debilitamiento del crecimiento internacional. Recuerden que en Chile la inflación todavía está por fuera del rango meta, que es del 2 al 4%, igual que en el caso colombiano, pero está muy cerca del mismo, tiene una inflación del 4.2, mientras que en Colombia la inflación es del 8.2. En los Estados Unidos el día de ayer se conoció que la inflación al consumidor del mes había estado por debajo de lo esperado. Para mayo se esperaba un incremento del 0.3% en los precios, el incremento fue del 0.2. Sin embargo, el hecho positivo desde el punto de vista de objetivos de inflación es que la inflación básica 12 meses subió del 2.1 al 2.2%. De todas maneras, recuerden que esta no es la medida preferida de inflación que tiene el Banco Central en los Estados Unidos, sino es el PCE, cuyo indicador básico está en niveles del 1.5%. Con relación a Europa, las campañas políticas a favor y en contra del Brexit suspendieron actividades por segundo día consecutivo tras el asesinato de una diputada del Parlamento que apoyaba la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Aparentemente, la muerte de esta diputada está relacionada con su postura y esto, como vamos a ver más adelante, ha tenido repercusiones en la dinámica de los mercados. Por el momento no se ha modificado la fecha del referendo que se tiene para el 23 de junio, simplemente se han suspendido las actividades en estas últimas 2 jornadas y lo que estamos observando acá o lo que queremos hacer seguimiento es si va a haber algún tipo de modificación en estas fechas del referendo. Un representante del Consejo del Banco Central Europeo, Eduard Novotny, representante por Austria, reiteró que este evento de Brexit tendrá efectos negativos sobre Londres. Recuerden que Londres es un foco del sector financiero internacional muy importante. 40% de las transacciones de los mercados cambiarios se realizan en esta plaza y este miembro del Consejo del Banco Central Europeo considera que en el largo plazo la salida del Reino Unido haría un efecto sustitución de Londres por otras plazas europeas. Y en Asia, el gobierno japonés mantuvo esa visión sobre la dinámica económica del país, pero redujo la expectativa de incremento de inflación hacia los objetivos que ellos tienen, justo un día después de que el Banco Central japonés mantuvo la política monetaria inalterada. Recuerden que ya hay una gran duda acerca de la efectividad de esas tasas de interés en terreno negativo. De hecho, el día de ayer habíamos recibido también declaraciones de varios miembros del Banco Central Europeo mostrándose un poco escépticos sobre la permanencia de tasas de interés en estos niveles, pues consideran que esas tasas de interés negativa podría hacer que los bancos comerciales incrementen las tasas de interés para compensar lo que están pagando en depósitos en el Banco Central Europeo, lo que sería una reacción contraintuitiva a los propósitos que tiene el Banco Central Europeo actualmente. Con relación a las cifras económicas que se tenían para el día de hoy, en los Estados Unidos se conocieron indicadores de mercado inmobiliario con algunas correcciones luego del fuerte avance de estos indicadores del mes de abril. En mayo se esperaba una contracción, por lo menos en lo que eran inicios de construcción de viviendas del 2% y el dato observado fue una contracción de solamente el 0.3%, mientras que las licencias que se esperaban un incremento del 1.3 solo crecieron el 0.7, es decir, los datos que son un poco volátiles frente a las expectativas mostraron efectivamente esa desaceleración frente a lo que fue el fuerte dato del mes de abril, pero no cambia en nada la perspectiva de recuperación del sector inmobiliario en Estados Unidos. Recuerden lo que mencionó la Reserva Federal en su reunión, donde observaba mejoras todavía en este sector. Para hoy, pues ya no hay datos tan relevantes en la jornada, ya pues los mercados estarán muy pendientes de cómo vayan cambiando las fuerzas y sobre todo la intención de voto en el referendo del Reino Unido de la próxima semana. Seguramente durante estos días sábados y domingos vamos a conocer nuevos sondeos. Por el momento se han suspendido la publicación de los mismos, también como a manera de respeto por la situación que está pasando
pues la familia de la diputada en el Reino Unido, pero seguramente el fin de semana retomaremos las actividades con relación a este evento. Mientras tanto, como estamos viendo y les mencionábamos nosotros, los mercados iban a tener una repercusión o han tenido repercusiones por el evento o el asesinato violento de esta diputada. Con valorizaciones de las acciones aparentemente están descontando que puede generar algo de simpatía a favor de la posición de mantenerse dentro de la Unión Europea y los principales beneficiarios son las entidades bancarias. Como ustedes ya lo escucharon hace un momento, pues Londres es una plaza financiera importante para el mundo y tendría importantes repercusiones negativas sobre los bancos o las entidades que tienen operaciones en esta ciudad, y la reducción de la probabilidad de este evento pues está haciendo que los valores bancarios en las principales plazas europeas se estén valorizando cerca del 3.3%, cuando el mercado en general solo avanza el 1%. Sin embargo, aquí hay que hacer una anotación, hay que estar muy pendientes de la evolución del mercado. Esto no quiere decir que esté cambiando la tendencia. De hecho, ayer en los Estados Unidos estábamos registrando un cierre positivo, pero hoy los futuros no están manteniendo esta tendencia favorable, así que pues no podemos dar por descontado que la tendencia ya haya cambiado y que el riesgo de Brexit se haya eliminado completamente. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Gracias, Daniel. Efectivamente, como ustedes ven acá, las apuestas para la salida del Reino Unido pues descienden a cerca de 36% después del asesinato de Joe Cox, un dato supremamente importante, ya que hace cerca de 20 años no se veía un evento similar en el Reino Unido. Y entonces esta disminución de apuestas de manera preliminar lo que generó fue la valorización de la libra esterlina, que venía repuntando esta mañana. Lo importante es que esta parlamentaria pues hacía parte del partido opositor, partido laborista, perdón, y era, digamos, una de las más fuertes partidarias de que el Reino Unido permaneciera en la Unión Europea. Algo que se acaba de conocer es que los diferentes partidos y los eventos políticos que se tenían planeados este fin de semana se han cancelado, y entonces efectivamente esto le da una tranquilidad momentánea al mercado, en donde ustedes saben generalmente las últimas horas de este tipo de eventos políticos pues son definitivas, y más cuando existía un porcentaje de cerca del 10% de ciudadanos del Reino Unido que aún estaba indeciso sobre la votación que iba a realizar el próximo 23 de junio. En esa misma línea de ideas, pues los mercados hoy deberían estar bien calmados. El fin de semana se escucharán varias noticias al respecto. La verdad es que no esperamos mayor volatilidad, y ver que en Europa de manera general la importancia que tiene un evento de estos y cómo está moviendo al mercado, algo que no ocurre generalmente en Latinoamérica. En esa misma línea de ideas, pues en nuestro índice Colcap y en el resto de acciones, hoy también esperaríamos un mercado muy calmado en esa zona de 1300 a 1310, 1320, sin una oscilación fuerte, y pensaría también que con un bajo volumen de operaciones, porque pensamos que muy seguramente también en Estados Unidos se va a estar hablando permanentemente del impacto de esta noticia, que aunque pareciera ser aislada, como ustedes ven, es bien importante para el mercado. Lo que sí es cierto es que el oro continúa en ascenso de manera bien importante. La onza Troy, está avanzando nuevamente esta mañana sobre los 1289, cerca de 0.84%. Y entonces, simplemente mantener cautela hasta el día de que se lleva a cabo el referendo el próximo 23 de junio. Buenos días
para todos, para el mercado de renta variable local. Hoy las noticias son de Avianca, tenemos tres anuncios relevantes para la compañía. La primera de ellas son unas declaraciones que se dieron el día de ayer en la W Radio por parte de Germán Eframovich. Eso se dio en horas de la mañana. Importante entonces aquí mencionar que la entrevista se dio inicialmente para aclarar algunas confusas declaraciones por parte de un político brasilero que estaba implicando a Germán Eframovich en corrupción. Sin embargo, después de hablar sobre este tema, se inició a hablar sobre la búsqueda de un socio estratégico de Avianca, y sobre esto destacamos lo siguiente. Primero, Germán Eframovich comentó que él no está vendiendo la compañía, es decir, que Avianca no está en venta. Lo dijo puntualmente en la W Radio, y por eso ustedes ven de pronto ese fuerte descenso del día de ayer de un menos 8,45% en el precio de la acción de Avianca. Por otro lado, si ustedes escuchan con mucha atención la entrevista, Germán Eframovich parece haber hablado un poco de más de la cuenta, y comenta que el socio estratégico, donde no solamente se busca un aporte de capital, sino también un refuerzo de infraestructura, sería chino. Después dice que cualquiera de los que ya se han mencionado podría ser, tratando de pronto de arreglar este tipo de comentarios. Adicionalmente, expresó su negativa sobre un proyecto de ley que estaba cursando en el Senado y que fue aprobado recientemente por el Senado, y que ahora será sometido a conciliación y a sanción presidencial, el cual estaremos comentando más adelante. En cifras operacionales, mencionarles entonces que Avianca ha presentado cifras operacionales para el mes de mayo. Recordarles que durante el mes de abril observábamos una fuerte disminución en los pasajeros transportados en el mercado doméstico, que llevaba al consolidado del mes de abril a mostrar una disminución de los pasajeros transportados. Este mes, mayo, los pasajeros transportados aumentan levemente. Sin embargo, pues el desempeño de los RPKs es relativamente positivo, teniendo en cuenta la mejora del factor de ocupación en el mercado doméstico, en donde la capacidad media en ASC permaneció inalterada y lo que fueron los RPKs mejoraron en 1,7%. Por otro lado, en el mercado internacional vemos que el factor de ocupación cae 2,1%, teniendo en cuenta aquí que el aumento de la capacidad de la compañía se está dando principalmente en estos mercados internacionales, que es donde mejor desempeño se ha observado. Continuando con la siguiente noticia de Avianca, vemos que aquí se aprueba el proyecto de ley que elimina algunas multas de tiquetes aéreos a pasajeros. Importante mencionar acá entonces que dentro de este proyecto de ley no se incluyen tiquetes promocionales, lo cual era un punto de quiebre para las aerolíneas, pues estos tiquetes promocionales se ofrecen en horarios y fechas específicas que influencian de manera directa ese factor de ocupación que les estaba mencionando en la primera diapositiva, y que refleja el estado del sector de manera general, en donde se está observando de pronto una menor dinámica de la demanda de pasajes por parte de pasajeros, y que entonces ya se está comenzando a reflejar en lo que son las cifras operacionales de las compañías aerolíneas, incluyendo aquí Avianca. De acuerdo al representante que era ponente de este proyecto de ley, mencionaba acá que este proyecto no incluía tiquetes promocionales con el fin de preservar el mercado y que hayan buenas ofertas. Ahora el proyecto de ley, pues como se lo mencionamos, solamente aplicará para tiquetes nacionales, pues los internacionales se rigen por otras instancias. Según este proyecto de ley, primero, los pasajeros que compren un tiquete tendrán 3 días para retractarse del viaje y le tendrán que devolver su dinero sin ninguna penalidad. Segundo, podrán cambiar las fechas de su vuelo en cualquier momento, pero si lo hacen 8 días antes del mismo se les cobrará una multa que, según el salario mínimo legal vigente, sería de alrededor de unos 30,000 pesos. Y tercero, en el caso de que el nombre del pasajero tenga algún error ortográfico, este deberá ser corregido sin que se le cobre al usuario ningún tipo de sanción. Entonces, estas son todas las noticias para hoy, 3 noticias relevantes para Avianca. Aquí los dejo con Agustín. Gracias, Ricardo.
Que tiene que ver con el mercado mundial de divisas, pues en línea con esa recuperación de los diferentes mercados, vemos un dólar perdiendo terreno esta mañana frente a las principales divisas y también frente a las monedas emergentes que se recuperaban después de que el WTI rozara la zona de los $45 el barril y empezara a presentar algo de recuperación, también motivado en parte por esas noticias fundamentales que ya mencionamos. En esa misma línea de ideas, entonces, el peso colombiano debería presentar algo de fortalecimiento esta mañana frente al dólar y esperaríamos entonces que volviera a transarse después de haber cerrado sobre los 3.016 pesos. Esta mañana esperaríamos que se volviera a ubicar ahí abajo de la zona de los 3.000, muy cerca a la media móvil 50, que les recuerdo, estas últimas jornadas ha sido una zona bien importante donde el tipo de cambio se ha mantenido. También recordarles esa figura de triángulo que viene formándose y que muy seguramente la próxima semana se va a definir y nuestra expectativa sobre la misma pues continúa siendo negativa. Esperamos ver el tipo de cambio alcanzando incluso la zona de los 3.100 después del referendo en el Reino Unido. Lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, pues importante destacar que esta mañana algunos inversionistas estaban mencionando que esos informes preliminares donde se podría mostrar que el superávit de petróleo podría continuar hasta el año 2017, estaban siendo demasiado ácidos y que se necesitaba algo más de datos y un escenario un poco más extendido para poder realmente afirmar que la oferta podría continuar aumentando en el año 2017. Por esa razón, pues también estábamos viendo ahí nuevamente el precio del crudo recuperándose. Interesante ver cómo esa media móvil 50, de la que habíamos hablado en días anteriores, y ese nivel Fibonacci de $45 el barril, sí es una zona bien importante, y aquí el mercado lo está mostrando en la jornada de hoy. Para lo que queda de la semana y antes del referendo del Reino Unido, esperaríamos entonces que el precio del crudo simplemente se mantenga en ese rango entre los $45 como soporte y máximo hasta un nivel de 48,90 como una zona de resistencia. Muy bien, el mercado de renta fija también está mostrando esta misma dinámica. Ayer habíamos resaltado que la aversión al riesgo estaba generando valorizaciones constantes de mercados de referencia en el mundo y que el resto de plazas, como por ejemplo la periferia europea, España, Portugal, Italia, Grecia, estaban teniendo pérdidas por el incremento de la aversión al riesgo. Hoy, como manifestábamos con ese evento no previsible del asesinato de esta diputada en el Reino Unido, el mercado pues ha asumido que puede haber una mejora en las probabilidades de permanencia del Reino Unido dentro de la Unión Europea y eso ha revertido parte de ese movimiento de la última jornada. Si ustedes observan el mapa, pérdidas en mercados de referencia de renta fija y ganancia en periferia europea, probablemente haya algo de ganancia en mercados emergentes. Sin embargo, recuerden también lo que afirmábamos, esa tendencia de mejora no estaba siendo muy clara. Futuros en Estados Unidos que habían tenido una dinámica relativamente positiva al cierre del día de ayer, hoy no estaban extendiendo esas valorizaciones, entonces interesante tener como cierta pausa o cautela con relación a lo que podría significar este evento. Mientras tanto, hoy estamos amaneciendo, como ustedes bien saben, en modo corrección, alguna tranquilidad, al menos de manera transitoria, y eso se está traduciendo, como ustedes lo ven, en este mapa de bonos soberanos. Los bonos del Tesoro americano entonces continúan sobre esa zona de 1.60. Les recuerdo que las posibles burbujas que se estuvieran armando en los títulos de renta fija y principalmente en los bonos de gobierno, pues han generado algo de pausa en las compras que se estaban generando de manera fuerte durante esta semana. La verdad es que se dio a conocer esta mañana algún inventario previo donde estaban mostrando cómo los inversionistas alrededor del mundo estaban invirtiendo principalmente en Japón, Alemania, Francia y Bélgica
donde estaban viendo inversiones por más de 8.000 billones de dólares en bonos por debajo de la tasa, por debajo del rendimiento cero. Esto pues obviamente genera algo de preocupación en los inversionistas. La parte importante es que simplemente estamos viendo cómo estos portafolios se están ubicando en economías donde estén completamente seguros y tranquilos. Pero por el lado negativo es que obviamente los spread también han motivado compras en otro tipo de bonos y otro tipo de países, algo que sí podría, y ahí estamos en línea con ese pensamiento, sí podría generar algo de burbuja y de manera rápida, como ocurrió en los bonos del Tesoro americano en el año 2012, un fuerte incremento de tasas de más de 150 puntos básicos en menos de 2 meses. Entonces hay que estar muy atentos a la evolución en el corto plazo de estos bonos y obviamente también a los resultados del referendo, la próxima semana. Philip. Buenos días a todos. En el tema TES, vemos como el día de ayer, debido a toda la volatilidad y el estrés que había en el mercado por la salida de Inglaterra de la zona euro, los TES también se contagiaron. Por eso, como habíamos venido diciendo en estos últimos días, no creemos que los TES sean un activo refugio para el mundo. Vemos como los TES ayer terminan en la zona del 7.72. Hoy, con un panorama más tranquilo del mercado, igual los TES no bajan de tasa, están al 7.70, por lo cual seguimos manteniendo nuestra visión negativa. Niveles arriba importantes, el 7.7 y el 8.1. Esa es la zona que deberíamos ir a buscar de aquí al martes de la próxima semana. Recordar que para la próxima semana vamos a tener bastantes eventos que le imprimirán una mayor volatilidad al mercado. El primero, como bien lo han dicho Agustín y Daniel, la votación en Inglaterra, también subasta de testas a fija por 550 mil millones, y lo mismo entra la segunda vuelta de la subasta anterior de hace 10 días, por lo cual mantenemos nuestra visión de no largos y cualquier zona cercana al 7.65, 7.62 a ser cortos, y nos mantenemos en el mediano plazo en nuestra tasa objetivo del 8.08. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.